Bueno, nosotros nos tocó exponer el tema de síndrome metabólico, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Estamos integrados por su servidor, Carlos Alberto Guerra García, por Diego Méndez González y Agali Quintero Romero. La siguiente, por favor. Bueno, primeramente vamos a empezar hablando sobre este síndrome metabólico. Este síndrome se define como un conjunto de anormalidades metabólicas que están consideradas como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular o diabetes, o las dos simultáneamente. En realidad, este se ha descrito o tiene relación con la insulinoresistencia como el pilar para el desarrollo de estas alteraciones que conforman a este síndrome. Por ejemplo, podrían ser, un ejemplo de estas alteraciones, pueden ser la elevación de la presión arterial, elevación de la glicemia en ayuno, el aumento en los triglicéridos, la disminución del colesterol HDL o el colesterol bueno, y también pues una condición de tanto de obesidad abdominal como corporal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un diagrama que nos presenta los factores asociados al síndrome metabólico. Como podemos ver, el síndrome metabólico es pues un conjunto de situaciones, por ejemplo, la inactividad física que conlleva es uno de los factores de riesgo para generar síndrome metabólico, así como la obesidad. Este síndrome metabólico puede generar insulinoresistencia y al tener este problema podemos o ayuda y está en constante relación con la obesidad abdominal. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de este síndrome? En realidad, esta información la saqué de, bueno, la Harmonizing the Metabolic Syndrome y en realidad estos son algunos de los rubros que debemos considerar para el diagnóstico de este síndrome. Por ejemplo, el primer rubro habla sobre el incremento de la circunferencia abdominal. Este va a variar entre hombres y mujeres y debe ser puntual, ya que si sobrepasa de estos valores, puede o podemos inferir sobre una obesidad abdominal. El siguiente es la elevación de triglicéridos. Estos deben ser mayores o iguales a 150 miligramos sobre decilitro. Eh, si son mayores o iguales, tenemos otro hallazgo o otro punto positivo para el síndrome metabólico. El tercero es la disminución del colesterol HDL, que es el colesterol bueno, y debe ser menor a 40 miligramos sobre decilitro en hombres y menor a 50 miligramos sobre decilitro en mujeres. Eh, el siguiente rubro habla sobre la elevación de la presión arterial, que en realidad la presión sistólica debe ser mayor o igual a 130 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. El último rubro de estos va a ser la elevación de la glucosa en ayuno y bueno, en realidad esta debe ser mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro y aquí podemos ver algún inicio de insulinoresistencia. Y bueno, en realidad estos criterios no deben de tener, bueno, el paciente no debe tener todos estos, sino que con la presencia de 3 de estos 5 podemos hacer un diagnóstico puntual de este síndrome, bueno, de esta enfermedad y bueno, referirlo a um, alguna autoridad competente como podrían ser los nutriólogos para que se maneje esta, esta obesidad o este sobrepeso. La siguiente, por favor.
Bueno, en realidad este síndrome es uno de los más comunes, tanto en el mundo como en México. Este representa actualmente un problema en la salud pública de los mexicanos, ya que de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición, en 2018 el 73% de la población padecía de estas enfermedades aquí solamente en México. Pues es un porcentaje muy alto de acuerdo con la población que tenemos en México y contando que pueden ser tanto adultos como menores. Aunado a estos datos de México, actualmente existen 2.300 millones de personas con sobrepeso y 730 millones con obesidad, que en realidad eh, estos dos rubros podrían ser acreedores de este síndrome, lo cual hace un problema de salud pública tanto en México como en el mundo. Y pues se debería o se intenta hacer más conscientes a la población con eh, pues muchas acciones que ha tomado el gobierno, pero en realidad pues seguimos igual o peor. Y en realidad esta enfermedad podría tomarse y puede ser considerada como una epidemia, ya que eh, consume muchos recursos en su tratamiento y el, en un artículo pude observar que el dinero que se gasta tratando a las personas con obesidad o con este síndrome y con sus comorbilidades como lo son la diabetes, enfermedades cardiovasculares o también pues la obesidad, se podrían hacer muchísimas cosas diferentes y tratarse más bien, ocuparse esta economía eh, en otras pues áreas, como por ejemplo la investigación o en más hospitales para las personas que tienen problemas que no están en sus manos, que pueden ser genéticos o podrían ser por alguna otra razón. Y en sí, bueno, esta enfermedad está en nuestras manos y se intenta concientizar a estas personas o a las personas en general para que haya una mayor eh, pues conciencia y también un cambio, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, eh, al ser una enfermedad, tiene un tratamiento. No es muy fácil. De acuerdo con los estilos de vida de cada persona, puede ser muy fácil o muy difícil de hacer estos tratamientos, pero en sí son tratamientos muchas veces no farmacéuticos, que por ejemplo podrían ser, pueden consistir por ejemplo, una dieta saludable, también pobre en grasas, porque estas personas lo que menos necesitan son las grasas y también para hacer posible esta reducción de peso, el aumento de esta actividad física. En algunas ocasiones leí que se pueden administrar fármacos que son reductores de los triglicéridos, como pueden ser el fibrato o ácido nicotínico. La siguiente, por favor. Ah, bueno, ahora les hablaremos de la diabetes mellitus. Bueno, compañeros, ahora vamos a continuar con diabetes mellitus. ¿Me pueden cambiar, por favor? Bueno, como definición tenemos que va a ser una enfermedad metabólica y se va a caracterizar por una hiperglucemia. Esta va a ser secundaria a una alteración en cuanto a la secreción de insulina y se va a acompañar de modificaciones del metabolismo en cuanto a hidratos de carbono, lípidos y proteínas, que más adelante se les voy a comentar. ¿Me pueden cambiar, por favor? Gracias. Bueno, aquí les puse
los tipos de diabetes. Existe una más, pero les puse las más comunes. Bueno, tenemos la diabetes tipo 1, esta bueno, su causa va a ser por destrucción de las células betas, y la tipo 2, su causa va a ser por la resistencia a la insulina. La tipo 2 va a estar asociada a la obesidad y, bueno, al sobrepeso y a la obesidad. Les puse una tabla en la cual podemos observar las características diferenciales entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Y aquí tenemos, por ejemplo, el sexo, que la incidencia va a ser igual en cuanto a varones y mujeres en la tipo 1, y en la tipo 2 la incidencia va a predominar en mujeres. La edad de aparición, por ejemplo, la tipo 1 va a ser más en niños y jóvenes, y la tipo 2, pues algunas bibliografías la refieren como, bueno, a partir de los 35 años, otras a partir de los 40, pero pues es como que un promedio, 35, 40 años. Cuando se presenta la diabetes en la tipo 1, va a ser de una forma brusca, y cuando la tipo 2 va a ser insidiosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a depender de cómo se encuentra el paciente, con qué niveles de glucosa se encuentra en ese momento, porque pues hay personas que las diagnostican, perdón, con una glucosa de 200 miligramos sobre decilitro, y hay otras que pues tienen niveles muy, muy altos. Aquí en los síntomas está al revés. En la tipo 1 van a presentarse síntomas escasos, y la tipo 2 van a ser la triada clásica y la pérdida de peso. Bueno, como se lo mencioné anteriormente, en cuanto al peso, en la tipo 1 van a tener un peso normal, y la tipo 2 van a ser obesos, van a tener sobrepeso. ¿Me pueden cambiar, por favor? Gracias. El cuadro clínico, en cuanto al cuadro clínico de la diabetes tipo 2, que es la más común, eh, vamos a tener las 4P, que es poliuria, pérdida de peso, polifagia y polidipsia. La poliuria, pues como ya sabemos, van a ser las ganas de orinar constantemente. La pérdida de peso, el paciente puede perder hasta 10 kilos en un corto tiempo. La polifagia es que tiene mucha hambre, y la polidipsia, que el paciente va a presentar muchas ganas de consumir. Algunos otros signos y síntomas que se van a presentar va a ser la visión borrosa y la acanthosis nigricans, que como ya sabemos es un cambio de coloración de piel que se va a presentar principalmente en cuello y axila. ¿La que sigue, por favor? Ahora vamos a seguir con la dieta requerida. A este paciente se le tiene que administrar, bueno, se le tiene que mandar una dieta equilibrada y variada, que incluya todos los nutrientes y que tenga porciones adecuadas. Esa también tiene que ser hipercalórica y evitar los lípidos, por lo mismo de las grasas. Y bueno, sus requerimientos energéticos van a oscilar alrededor de 35 kilocalorías por día. Esto va a ser para los adultos. Y bueno, todo esto va a ser para que el paciente pueda lograr su peso normal, un índice de masa corporal adecuado, y no tenga complicaciones a largo plazo. ¿Qué sigue, por favor? Aquí les puse una tabla en la cual podemos observar las características diferenciales, que se le puede mandar al paciente y que no. En cuanto a los lácteos, sí se le permite que consuma productos desnatados, requesón, queso fresco. ¿Qué tiene que evitar? Pues bueno, tiene que evitar la leche entera, el queso seco, los quesos cremosos y los quesos fundidos. Las carnes, pues comúnmente la población en general consume más buey y pollo. Muy pocas personas negra, pavo y conejo. Pero esto es lo que se le puede permitir, ¿no? En cuanto a las carnes. ¿Qué tiene que evitar? Pues la carne de cerdo, la carne de pato, el cordero, el ganso y la carne de hamburguesa. El pescado, lo que se le permite es el pescado blanco, ya sea fresco, bueno, tiene que ser fresco, y una manera en la que se puede cocinar, que he visto que se le manda a estos pacientes, es el pescado empapelado, es el filete empapelado, el cual pues de verdura. Y bueno, se tienen que evitar las gambas, la langosta y los langostinos. En cuanto al huevo, al paciente sí se le puede mandar huevo,
pero con la condición de que solo consuma la clara, la yema no, por lo mismo de la grasa que contiene. Cuando los cereales y la fécula, el paciente va a poder consumir pan blanco, integral, cereales, pastas, legumbres secas. ¿Qué se va a evitar? Pues bueno, los pastelillos, las galletas y todo lo relacionado con eso. En cuanto a las verduras, pues estas sí van a poder consumir todo tipo de verduras y pues no va a haber ninguna, sí, no se le va a evitar ninguna verdura, ¿no? En cuanto a las frutas, va a poder consumir todas, excepto los frutos secos, el aguacate, porque ya sabemos por la cantidad de grasa que contiene, bueno, el coco y las frutas dessecadas. En cuanto a los aceites y grasas, pues el paciente va a poder consumir aceite de oliva y se le va a quitar, bueno, se le va a permitir consumir mantequilla, margarina, tocino, manteca, nata y crema de leche. En las bebidas, el paciente va a consumir refrescos de dieta, refrescos sin azúcar y vino tinto. Le van a quitar los batidos, los refrescos azucarados y los destilados. Y ya, para finalizar, los condimentos, vamos a tener que se le va a poder mandar vinagre, limón, especias, sal, perejil, vainilla y canela. ¿Qué se le va a quitar? Pues bueno, todos los antojillos, ¿no? Por ejemplo, los helados, la miel, el chocolate, la mermelada y azúcar, ya que sabemos que estos son productos hiperglucémicos y a estos pacientes pues tenemos que controlarlos para que no tengan ninguna complicación a largo plazo. ¿Pueden cambiar, por favor? Gracias. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a variar, depende del paciente. Como les mencioné anteriormente, vamos a tener pacientes que van a llegar con un alto nivel de glucosa y pues otros van a estar un poquito más abajo, ¿no? Entonces, el tratamiento farmacológico que se les puede administrar, como ya sabemos, el de inicio va a ser la metformina, eh, y así no le funciona la metformina y la glibenclamida, ya depende de cómo lo trate el médico. Si no funcionan estas, por consecuencia se les va a mandar la insulina. También tienen que llevar una dieta balanceada, con las características que les enseñé en la anterior diapositiva. Va a tener que realizar actividad física de 3 a 4 días, 30 minutos aproximadamente a la semana, y evitar las toxicomanías, ¿no? El alcoholismo, el tabaquismo y las drogas. ¿A qué sigue, por favor? No te escuchas, Agali. ¿Qué tal? Bueno, yo les voy a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares. Este es un término que se utiliza para agrupar a un conjunto de enfermedades que no, pues van a afectar no solamente al corazón, sino también a los diferentes arterias, a las venas y entre otros. Eh, Esto va a ser importante porque actualmente constituyen un problema a nivel mundial de salud pública y es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, lo que ocasiona también que entre la población haya grandes cantidades de morbilidad y que se gasten ingresos o recursos que se podrían destinar a otro tipo de actividades en el control de estas enfermedades. También, bueno, es importante aquí la dieta que las personas van a llevar porque se habla de que si una persona consumiera los alimentos recomendados, estos funcionarían a manera de prevención y a largo plazo las enfermedades cardiovasculares pues se verían disminuidas. Yo les voy a hablar, bueno, de la dieta que se requiere un paciente con hipercolesterolemia y con hipertensión arterial. Estas son porque estas dos van a generar a su vez grandes problemas sobre otras enfermedades, ya que puede causar arteriosclerosis o otras cardiopatías. Para comenzar con la hipercolesterolemia, eh, la podemos definir en una hipercolesterolemia límite,
en la cual vamos a tener unos niveles de colesterol total de 200 a 249 miligramos sobre decilitro, y los triglicéridos van a ser menores que 200, mientras que en una definida pues se va a hablar de un colesterol total de 250 miligramos sobre decilitro y de 250 miligramos sobre decilitro de triglicéridos. Ahora, en la hipertensión arterial, pues como sabemos es una elevación de la presión sistémica, y según la guía de práctica clínica la vamos a diagnosticar a partir de valores mayores a 140 a 90 miligramos de mercurio, y según la AJA esta se va a clasificar, como aquí se los muestro en la imagen, en normal, elevada, en hipertensión estadio 1, hipertensión estadio 2 y en emergencia hipertensiva. Bueno, ya que les hablé más o menos de lo que tratan las enfermedades, ahora les voy a hablar de sus indicaciones nutrimentales. Bueno, para comenzar con la hipercolesterolemia, pues estas son las recomendaciones dietéticas generales de la Sociedad Española. En esta nos habla que se espera que esta dieta, en el valor calórico total, las grasas solamente cumplan de un 30 a un 35%, los ácidos grasos saturados sean menores del 10%, ácidos grasos monoinsaturados del 15 al 20%, ácidos grasos polisaturados menores al 7%, los carbohidratos abarquen del 50 al 55%, proteínas del 10 al 15%, y que el paciente tenga un consumo de fibra abundante. Bueno, esto se va a lograr a partir de los diferentes alimentos que ahorita les voy a decir. Se recomienda que las personas en esta tabla consuman diario pan, arroz y pastas. También que se consuman en frutas y verduras, todas y especialmente las legumbres. En frutas y verduras se recomienda que la persona consuma las frutas con la cáscara para tener un mayor aporte de fibra. En huevos, lácteos y derivados sí se recomienda que se consuman, pero principalmente los deslactosados. El pescado y el marisco, el pescado blanco sobre todo se recomienda. En carnes y aves vamos a dejar de lado a las carnes rojas, y sobre todo preferir el consumo de pollo y de pavo y conejo, aunque bueno, realmente muchas personas pues no lo consumen. En grasas y aceites se va a pedir que no se consuma la mantequilla o margarina u otros aceites, sino que se prefiere que se consuma aceite de oliva o de otras semillas como por ejemplo el girasol. Los alimentos que se van a pedir que se consuman de máximo 2 o 3 veces por semana, pues van a estar las pastas, el aguacate, las aceitunas, el bacalao y las margarinas vegetales. Y obviamente que se recomiendan que no se consuman, y si se llegan a consumir se espera que no sean ni siquiera una vez a la semana. Pues son todos los que ya han mencionado mis compañeros, pues la comida chatarra, los panes, los pasteles. Del huevo, como ya habían mencionado, igual se recomienda solamente la clara y no la yema. Bueno, en esta tabla también, si pueden observar, pues hay unos alimentos que tienen una cruz. Esto es porque si la persona, además de cursar con una enfermedad cardiovascular, también tiene diabetes, pues estos alimentos que están marcados tendrían que ser todavía disminuidos en su cantidad. Después tenemos a la hipertensión arterial. Para la hipertensión arterial, pues vamos a necesitar una dieta hiposódica, ya que pues el consumo excesivo de la sal va a ser una causa también de hipertensión arterial. Y es importante porque la reducción de la ingesta de sodio va a ayudar a que los hipertensos no tengan resistencia al tratamiento y incluso mejore. Se habla de una dieta hiposódica amplia en una ingesta menor de 2.000 a 3.000 miligramos de sodio, que serían aproximadamente un consumo de 5 a 6 gramos de sal al día. Una hiposódica moderada en la cual se crea una ingesta máxima de 2.300 miligramos,
equivalentes a 3 a 4 gramos de sal al día. Esto pues ya contando los gramos que tiene cada alimento. La estricta, que es una dieta que limita la ingesta de sodio a 1000 miligramos, o sea, 2 gramos al día de sal. Y la severa es que es básicamente lo mismo, pero también en esta se incluye a la sal de mesa. Se tiene que retirar también del consumo. Ahorita les voy a mostrar los alimentos que se deben de eliminar de la dieta porque son los principales portadores de sal. Tenemos a las carnes, que pueden ser las ahumadas como el tocino, las salchichas, etcétera, a los pescados también salados, ahumados como el salmón y el bacalao, en quesos curados y mantequilla, cereales como los pan, las papas fritas y todo eso, verduras que en general van a ser hortalizas y algunas ya verduras precocinadas. En las frutas y frutos secos vamos a tener, por ejemplo, aceitunas y encurtidos, y en frutos secos vamos a tener a las almendras, avellanas, cacahuates. Y, por ejemplo, para la hipertensión arterial se recomienda una dieta DASH en la cual pues van a dominar las verduras y las frutas, y este es un ejemplo de ella, en la cual nos muestran las raciones diarias y de los alimentos que se debe consumir, por ejemplo, leche entera, verduras, frutas, algunos lácteos, carnes, aves o pescados, y las legumbres y frutos secos, que se recomienda una rebanada de pan, media taza de cereal seco, media taza de arroz, y esto en raciones de 7 a 8 veces diarias. Una taza de verdura cruda, media taza de verdura cocida, 180 miligramos de caldo, 180 miligramos de zumo, pero mencionaba también que si se podría consumir mejor agua natural en lugar de jugos o algunas otras bebidas endulzantes. Esto ayudaría a mantener la dieta y no rebasar los límites que ya se propusieron a un inicio. En los lácteos se recomiendan 240 mililitros de leche, un yogur, 42 gramos de queso, 84 gramos de carne magra, ya sean aves de corral o de pescado cocinado, y por último en las legumbres 42 gramos o media taza de frutos secos y media taza de legumbres cocidas. Esto sería pues la recomendación para las personas hipertensas. Y ya por último, estas son nuestras referencias. Si a alguien le interesa, pues puede consultarlas. Bueno, y para concluir, es muy importante saber y hacer énfasis en la alimentación, ya que pues a nosotros nos tocaron unas enfermedades muy ligadas a la alimentación, y que con una alimentación adecuada y una dieta balanceada podemos hacer que o evitar estas enfermedades. Y bueno, en este curso hemos aprendido a saber cómo funciona cada uno de los alimentos, y también a pues descubrir cada uno cuáles son los grupos, y eso al menos personalmente me ha ayudado a cada vez que voy a comer considerar qué y cuánto voy a comer, y partir de ahí para, bueno, tener una salud buena, o intentar tener una salud buena. Y esta asignatura me ha ayudado bastante para, como digo y como reitero, considerar qué voy a comer, cuánto voy a comer y qué tipo de comida voy a comer para tener un cuerpo sano y no caer en estas enfermedades. Bueno, a mí en lo personal, este curso me ha ayudado también bastante en cuanto a cómo saber las raciones
voy a consumir y los grupos alimenticios y todo eso para a largo plazo evitar alguna enfermedad, ¿no?, crónico-degenerativa como las que dimos ahorita en, en esta presentación. También me ayudó mucho para brindarles información que aprendí en este semestre a mis familiares y también tengan una buena dieta, ¿no? Una dieta balanceada para evitar, pues sí, complicaciones, ¿no? Después. Bueno, También por algo que me último, ayudó, sigue, también sigue. algo que, gracias. También algo que me ayudó bastante fue conocer las medidas antropométricas y todo eso, porque lo llegué a ver en alguna práctica clínica, pero pues aquí ya lo vi apegado a la nutrición, ¿no? Después, gracias a eso, ya tengo un poco más de conocimiento en cuanto a la nutrición relacionada a la medicina. Y bueno, creo que es todo de mi parte. Bueno, y por último, igual, de este curso, pues me gustó porque aprendí, creo que lo que más me quedó fue lo del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, porque pues nos ayuda a poder cambiar nuestra alimentación, pero sin tener que privarnos de tantas cosas. Y pues eso sí creo que personalmente eso es lo que más podemos aplicar a nosotros mismos, porque también igual como la maestra bueno, la doctora lo decía, para nosotros poder imponer una dieta o recomendar, pues tenemos que empezar por nosotros mismos para dar ese ejemplo. Entonces creo que con pequeños cambios podríamos empezar para después pues ir implementando todo lo demás que aprendimos y de esa manera pues tener un estado de salud mejor y no solamente a nosotros mismos, sino como poder ayudar a nuestras familias y ya después en un futuro pues poder hacer esas recomendaciones a nuestros pacientes.